¿Alguna vez os habéis despertado de un sueño pensando, ¿pero qué demonios acaba de pasar? Porque yo sí. Hay sueños que se olvidan incluso antes de abrir los ojos. Y luego están esos sueños que pueden pasar años que aún lo recuerdas. Yo, por ejemplo, aún recuerdo un sueño que tuve de adolescente. Estaba en un avión con mi mejor amiga. Los asientos eran de terciopelo entre rojo y azul. No sé por qué nos habían puesto justo en unos asientos donde al lado de la ventanilla había como una compuerta que era por si acaso, por si el avión se estrella, pues que tú puedas abrir por allí y saltar. Adivina, el avión se estrella. Entonces empieza a caer, nosotras muertas de miedo, mi mejor amiga muerta de miedo, yo ultra muerta de miedo pensando, mierda, tengo que saltar. La cuestión, bajan las mascarillas de oxígeno, todo el mundo entra en pánico, te lo juro, o sea, todo esto yo lo estaba soñando. Bueno, finalmente, después de mucho drama, saltamos, caemos en medio del mar y de repente aparece una ballena y nos engulle, a mí y a mi mejor amiga. Entonces estamos abrazadas las dos, todo está oscuro y hace mucho frío y solo recuerdo el hecho de pensar, ¡buah! Ya está, nos morimos aquí. Y de repente oír agua, de repente una de las dos toser, porque claro, supongo que nos entra agua, la verdad es que no me acuerdo muy bien de eso, ¿ves? Bueno, la cuestión, que pintaba que nos íbamos a morir, pero de repente nos escupen en medio de una playa y yo me despierto. Fin. Entonces me desperté como... ¿Perdona? ¿Quién ha escrito esto? Porque lo más extraño de los sueños no es que puedan ser absurdos, es que mientras estamos dentro nos parecen completamente reales. Podemos sentir miedo, alegría, dolor, podemos notar frío, podemos reconocer una voz, podemos estar convencidos de que algo está pasando. Y después despertamos y pensar, ¿pero qué narices era eso? Y quizá por eso llevamos miles de años intentando responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué significan nuestros sueños? Pero antes de preguntarnos qué significan, a lo mejor nos deberíamos preguntar algo un poquito más básico. ¿Qué demonios está haciendo nuestro cerebro mientras dormimos? Porque dormir no significa que nuestro cerebro se apague. De hecho, durante algunas fases está tremendamente activo. Nuestro sueño se organiza principalmente en dos fases: sueño no REM y sueño REM. La fase no REM incluye distintas partes, desde que empezamos a quedarnos dormidos hasta que estamos profundamente dormidos. Y después entra el famoso REM, Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. El cerebro alcanza durante esta fase una actividad parecida a la vigilia, mientras el cuerpo aparece prácticamente inmovilizado para no hacer las acciones físicas que estamos haciendo durante el sueño. Y aquí hay algo que me parece precioso, porque mientras tú estás completamente quieto en tu cama, tu cabeza puede estar viviendo una película entera. Una película que además no tiene un director consciente, no tiene guionista, no tiene presupuesto y desde luego no tiene ningún tipo de sentido narrativo, aunque a veces lo tiene muchísimo. Y quiero preguntarte algo. ¿Tú recuerdas tus sueños? Porque yo recuerdo muchísimo. Hay uno en el que estaba saltando entre nubes y recuerdo perfectamente notar los pies fríos y húmedos de esa nube, que era suave, no era algodón de azúcar porque no era pegajosa, pero era volátil sin acabar de deshacerse. Y lo más fuerte es que no tenía miedo a caer, era ultra feliz. Y hay otros que me despiertan directamente llorando, gritando. Una vez soñé que mi perro se quería tirar de un quinto piso. No era de cualquier quinto piso, era de mi piso, que justamente era un quinto. Y me desperté gritando y llorando. Y tardé un rato en entender que no estaba pasando. Y creo que esa diferencia es importante, porque el sueño puede ser completamente ficticio, pero la emoción que sentimos dentro de él no lo parece en absoluto. El sueño participa en procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y el proceso emocional. Y eso quizá explica una de las cosas que más me fascinan, que aunque olvidemos gran parte de lo que soñamos, algo se queda. ¿Pero por qué olvidamos los sueños? Probablemente os haya pasado. Os despertáis y pensáis, Dios, qué sueño más raro. Y 5 minutos después, nada. Cero, como si vuestra cabeza hubiera pulsado control Z. De hecho, nuestro recuerdo de los sueños es extremadamente frágil. El material que he estado investigando recoge que
podemos olvidar una parte enorme del contenido onírico después de despertarnos. Y quizá por eso los diarios oníricos aparecen constantemente cuando investigas sobre este tema, porque escribirlo inmediatamente cambia algo. Hace que aquello que durante unos segundos era imposible de agarrar se convierta en una historia. Y eso nos lleva a una idea que me parece preciosa. Soñar y recordar un sueño no son exactamente la misma experiencia. Una ocurre mientras dormimos, la otra ocurre mientras intentamos convertirla en lenguaje. Y quizá por eso dos personas pueden soñar dos cosas completamente distintas y aún así recordar algo parecido. Una sensación, una imagen, una persona, un miedo, una textura. Y aquí empezamos a sacar un poquito de juguito, porque hoy nosotros podemos decir, bueno, será el cerebro procesando información, pero durante muchísimo tiempo no se pensaba eso. En la Mesopotamia, los sueños se entendían como mensajes divinos. En Egipto existían intérpretes especializados. En la antigua Grecia convivían explicaciones médicas y religiosas. Y en los santuarios dedicados a Asclepio, algunas personas dormían allí esperando recibir un sueño relacionado con su curación. Los griegos incluso tenían una clasificación sofisticada para ello. Artemidoro distinguía entre sueños relacionados con las preocupaciones y experiencias cotidianas y otros considerados proféticos, que podían aparecer de forma literal o simbólica. Y Homero ya jugaba con una idea maravillosa. No todos los sueños dicen la verdad. Algunos pasaban por la puerta de marfil, otras por la puerta del cuerno. Unos engañaban, otros revelaban. Así que llevamos muchísimo tiempo preguntándonos lo mismo. ¿Esto que acabo de ver significa algo? Y entonces llega nuestro amigo Freud. En 1899 publica La interpretación de los sueños y plantea algo que cambiaría completamente nuestra forma de mirar el mundo onírico. Los sueños tienen sentido. Para Freud, los sueños podían expresar deseos, conflictos y contenidos que nuestra conciencia no aceptaba directamente. El sueño sería una especie de puerta hacia nuestro inconsciente. Y aquí aparece una distinción importante. El contenido manifiesto, lo que recuerdas, la historia absurda que quieres contar, y el contenido latente, aquello que estaría escondido detrás de la historia. Por eso Freud no decía simplemente si sueñas con X, significa Y. La interpretación requería asociaciones personales y tener en cuenta qué estaba ocurriendo en la vida del soñante. Y esto me parece importante porque los diccionarios de sueños de internet tienen un problema. Porque si busco ¿qué significa soñar con el agua? Me van a decir algo. ¿Qué significa soñar con dientes? Otra cosa. ¿Qué significa soñar que vuelas? Otra. Pero ¿qué significa para ti? Porque soñar con una piscina para uno puede significar vacaciones y para otra que de pequeño se ahogó, pues otra. Y eso cambia completamente toda la historia. Y aquí entra Jung. Y su propuesta me parece todavía más bonita. Para Jung, los sueños no tenían necesariamente que estar escondiendo algo que la conciencia quisiera censurar. Podían expresar simbólicamente aspectos profundos de nuestra propia psique. Y aparecen los arquetipos: el héroe, la sombra, el sabio, la transformación, el viaje. Pero lo interesante es que tampoco propone un diccionario universal. Una serpiente no tiene por qué significar lo mismo para todo el mundo. El contexto personal importa muchísimo. De hecho, esta interpretación insiste en que primero debemos preguntarnos: ¿qué me provoca esta imagen? ¿Qué siento? ¿Qué relación tengo con ella? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Y solo después ampliar hacia mitos, símbolos y asociaciones culturales. Es decir, primero tú, o sea yo, después el símbolo, no al revés. Y aquí os propongo una pequeña prueba. Pensad en algo que aparezca mucho en vuestros sueños. Una casa, el mar, un animal, una persona, caer, volar, estar desnudo, llegar tarde. Y ahora no busquéis qué significa, sino simplemente preguntaros ¿qué significa para mí? Porque quizá esa respuesta diga mucho más de vosotros que cualquier diccionario universal sobre los sueños. Pero hay otra cosa que llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo: intentar sacar los sueños de nuestra cabeza, convertirlos en imágenes, en historias, en música, en pintura, en cine. Los sueños aparecen en el arte mucho antes de que tengamos una explicación psicológica moderna sobre ellos. Durante siglos estuvieron relacionados con profecías y cosas religiosas, y poco a poco la mirada cambia. En el romanticismo empiezan a convertirse en una forma de explorar la subjetividad. Goya representa al artista dormido rodeado de monstruos en El sueño de la razón produce monstruos. El simbolismo convierte el sueño en una fuente de imágenes misteriosas. Y después
pues llega el famoso surrealismo. Los surrealistas estaban obsesionados con una idea. ¿Qué pasaría si eliminamos todo el control racional? Escritura automática, hipnosis, relatos de sueños, espiritismo, todo aquello que les pudiera acercar al inconsciente. André Breton quería romper las fronteras entre sueño y realidad para llegar a una especie de realidad superior. Y artistas como Dalí, Magritte, Max Ernst, Leonora Carrington o Remedios Varo utilizaron precisamente esa lógica para crear imágenes que parecen funcionar con las reglas de un sueño. Y aquí hay algo que me encanta. Porque cuando vemos un cuadro surrealista podemos pensar, qué imagen tan rara. Pero quizá el objetivo era realmente esto, no explicarlo, dejar que la imagen nos produzca algo, como ocurre cuando soñamos. Y esto no solo se quedó en el surrealismo, hay artistas que han utilizado el sueño como materia prima directa. Los han escrito, dibujado, fotografiado, pintado, convertido en objeto. Incluso existen investigaciones de cómo los sueños han ayudado en procesos creativos. Y esto me parece especialmente interesante porque hay una paradoja. El sueño es probablemente una de las experiencias más privadas que tenemos. Y el arte hace justo lo contrario. Lo convierte en algo público. Yo tengo un sueño, lo saco de mi cabeza, lo convierto en una imagen y ahora tú también puedes entrar dentro. Es como si el arte fuese una forma de compartir una experiencia que, por naturaleza, solo puede vivir una persona. Porque si lo pensamos, los seres humanos no solo hemos querido recordar los sueños, ni interpretarlos, ni convertirlos en arte. También hemos intentado provocar experiencias parecidas al sueño estando despiertos. Y aquí entran los psicodélicos. Esta es probablemente la parte que más me ha hecho pensar mientras estaba investigando para este vídeo, porque algunas de estas experiencias se explican con imágenes, narrativas y sensaciones que recuerdan un poco a la lógica onírica. Distorsión del espacio, cambios de percepción en el tiempo, imágenes simbólicas, sensaciones de trascendencia, historias internas y una percepción de la realidad que parece funcionar con otras reglas. Un texto que he estado leyendo plantea precisamente esta relación entre experiencia onírica y psicodélica. Ambas pueden abrir mundos posibles y narrativas diferentes a las de nuestra experiencia cotidiana. Y lo interesante es que no solo hay una manera de interpretar estas experiencias, hay quien las entiende como alucinaciones, hay quien las interpreta como manifestaciones simbólicas de contenidos psíquicos, hay tradiciones culturales que las entienden como contenido espiritual. Y aquí quiero hacer una distinción importante. No estoy diciendo los psicodélicos son sueños despiertos. ¿Por qué no? Porque no es tan sencillo. Son experiencias diferentes, pero sí existe una pregunta fascinante. ¿Qué buscamos cuando intentamos provocar despiertos algo que nuestra cabeza hace de forma totalmente espontánea mientras dormimos? Porque si miramos la historia, los sueños y las experiencias visionarias aparecen constantemente vinculados a la búsqueda del significado. En algunas culturas, el sueño era una vía de comunicación con los muertos o los dioses. En otras, herramientas de curación. Para Jung, una vía simbólica hacia nuestra psique. Para los surrealistas, una fuente de creación. Y en algunas tradiciones relacionadas con sustancias heterogénicas, una forma de entrar en contacto con realidades sagradas. Son interpretaciones muy diferentes, pero hay algo que comparten. La sensación de que la realidad cotidiana no lo explica todo. Y esto me hace volver a mis sueños. Porque si algo me ha enseñado investigar todo esto, es que quizá mi sueño de la ballena no tiene una respuesta definitiva. Podría interpretarlo. Podría buscar qué significa el agua, qué significa una ballena, qué significa estar atrapada, qué significa sobrevivir. Podría hacer una lectura freudiana, una lectura narrativa, una simbólica, una de Jung. Pero ¿y si simplemente era mi cerebro haciendo lo que hace? Agarrando recuerdos, sensaciones, personas, imágenes y mezclándolo todo en una película completamente absurda. Y quizá eso también tiene algo maravilloso. Hay algo que es simplemente bello tal cual es. Cuando dormimos, nuestra mente está soñando y por lo tanto está creando. No necesariamente una obra de arte, pero sí una experiencia, un espacio, una historia, unos personajes, unos conflictos, sensaciones. Y después cuando despertamos podemos decidir qué hacer con ella. Olvidarla, contarla, escribirla, dibujarla, convertirla en una película, un cuadro, una canción o simplemente guardarla. Quizá por eso el vínculo entre sueños y arte es tan antiguo, porque ambos hacen algo parecido. Cogen cosas que no sabemos explicar del todo y les dan forma. Porque claro,
no todos los sueños son ballenas que te escupen en una playa. A veces soñamos cosas horribles y nos despertamos con el corazón aceleradísimo. Las pesadillas suelen aparecer durante el sueño REM y pueden ser tan intensas que nos despierten. El estrés y otros factores pueden favorecer su aparición, aunque no existe una única causa. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Para qué sirve una pesadilla? Pues no tenemos una respuesta definitiva. Si la sabes, por favor, déjala aquí abajo. Hay teorías que plantean que es una preparación hacia algo muy estresante para nosotros. Hay otras que no les atribuyen una función adaptativa clara. Lo que sí sabemos es que una pesadilla puede ser tremendamente real cuando estamos soñando. Y cuando se vuelve recurrente, especialmente dedicada a un trauma, puede ser importante buscar ayuda. Y por eso realmente me fascinan un poco los sueños recurrentes, porque cuando algo vuelve nos llama la atención, un lugar, una sensación, una persona. Y aquí creo que Jung vuelve a aportar una idea interesante, no mirar solamente qué aparece, sino preguntarnos qué está pasando en mi vida mientras aparece, porque el mismo sueño puede significar cosas completamente diferentes en dos momentos diferentes de tu vida, porque nosotros también cambiamos y el sueño pues cambia con nosotros. Y buscando y rebuscando, hay algo que me ha petado un poco la cabeza. Bueno, a ver, yo ya sabía cosas porque siempre estoy mirando contenidos interesantes desde Reels, YouTube, etcétera, etcétera, pero después de estarlo investigando más a fondo, pues a ver, me ha volado un poco más la cabeza de lo que yo ya tenía planteado. Y es que cuando hablamos de dormir, pensamos que siempre ha sido me acuesto, duermo 8 horitas y me levanto. Pues reina, parece que no siempre ha sido así. El historiador Roger Ekirk encontró numerosas referencias históricas al llamado sueño bifásico. Un primer periodo del sueño, un despertar durante la noche y después un segundo periodo del sueño. Y con ello no me refiero a la siesta. Este intervalo nocturno podía utilizarse para rezar, conversar, hacer tareas, reflexionar, tener tu momento íntimo en pareja o simplemente despierto. Y este parón aparece documentado en distintas regiones y épocas preindustriales. La expansión de la iluminación artificial y los cambios sociales asociados a la revolución industrial fueron modificando progresivamente estos horarios. Y esto me hace pensar una cosa. Hasta nuestra manera de dormir está condicionada por la cultura. No solamente soñamos dentro de nuestra cabeza, también dormimos dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué son realmente los sueños? Después de leer todo esto que os he estado explicando, no tengo una respuesta clara. Y creo que eso es precisamente lo que realmente me gusta. Porque durante miles de años hemos pasado de es un mensaje de los dioses, a es una manifestación del inconsciente, a es una actividad cerebral, a es memoria, a es emoción, a es creatividad y probablemente haya un poco de muchas cosas. La ciencia nos ayuda a entender qué ocurre en el cerebro. La psicología nos ayuda a pensar qué significará para esa persona. El arte nos permite convertirlo en algo que también pueden experimentar otros. La cultura nos recuerda que no todos los humanos hemos entendido el sueño de la misma manera. Quizá por eso sigue fascinándonos, porque son una de las pocas experiencias que tenemos todos, pero a la vez que cada uno vive completamente solo. Y me vuelvo a aquel avión, a aquella amiga, a la ballena, a las nubes, a mi perro, a todos aquellos sueños que recuerdo con una claridad absurda. Y quizá ahora la pregunta que me hago ya no es tanto qué significa ese sueño, sino por qué mi cabeza necesita contarme esta historia. Porque quizá soñar no consiste únicamente en recibir mensajes, quizá también consiste en crear preguntas. Y quizá por eso llevamos miles de años intentando interpretarlos. Los hemos convertido en profecías, en religión, en psicología, en arte, en cine, en literatura. Incluso hemos intentado reproducir esa sensación estando despiertos, pero seguimos sin poder responder concretamente qué ocurre ahí dentro. Y sinceramente creo que me gusta que sea así, porque hay algo precioso en cerrar los ojos, entrar en un mundo en el que no hemos decidido conscientemente entrar y despertarnos con una pequeña parte de este mundo todavía pegada a nosotros. Así que ahora quiero saberlo de vosotros. ¿Cuál es el sueño que más recordáis? ¿Ese que han pasado años y sigue ahí? ¿Tenéis sueños recurrentes? ¿Soñáis en color? Porque eso también lo he estado investigando. ¿Habéis tenido algún sueño tan real que después habéis necesitado unos segundos para daros cuenta de que no era real? ¿Que no lo estabais viviendo? Y sobre todo, ¿creéis que nuestros sueños quieren decirnos algo? ¿O simplemente estamos viendo nuestro cerebro haciendo cine mientras dormimos? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nada, chicos,
Espero todos vuestros comentarios, vuestras explicaciones, preguntas que os hayan surgido o aportaciones, por favor, todas las que tengáis, os leo a todos.